Hallelujah. Aleluya. Let's give that clap offering to the Lord. It really deserves Vamos a darle, Señor, ese fuerte aplauso a Cristo. Hallelujah. Aleluya. You can remain standing for the reading of the text. Puede estar de pie para la lectura de la palabra. The title of this morning's message will be Advancing in the Lord. El título del mensaje es Avanzando en el Señor. Amen. Amén. And even on Super Bowl Sunday, the teams are hoping to advance in the Lord. Y aún el domingo de Super Bowl los equipos están esperando avanzar en el Señor. For example, the coach of the Seattle Seahawks handed every one of his players a Bible. Por ejemplo, el entrenador de los Seahawks le dio a todos sus jugadores una Biblia. He's a devout Christian. Es un cristiano devoto. The quarterback of the New England Patriots and his wife are Christians. El quarterback de los England Patriots es cristiano devoto. The owner of the New England Patriots is a Christian. El dueño de los Patriotas de England es un cristiano. But most importantly, the author of the universe is God. Pero más importante, el autor del universo es Dios. Hallelujah! Aleluya. So if you will turn with me to Hebrews chapter 5, and we are going to read Hebrews chapter 5 in its entirety. Así que si va conmigo a Hebreos capítulo 5, vamos a leer ese capítulo. And our dear brother is going to read the passage for us. Y mi hermano aquí va a leer ese pasaje por nosotros. Dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que se ponen en uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amen. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. You may be seated. Puede tomar asiento. And again, the title of this morning's message is Advancing in the Lord. Una vez más, el título del mensaje es Avanzando en el Señor. Whether we realize it or not, all of us are called of God. Ya nos demos cuenta o no, todos de nosotros somos llamados por Dios. But we need to be mature enough to lay hold of that call. Pero necesitamos ser maduros para poder agarrarnos de ese llamado. And the first point we want to make today Y el primer punto que queremos hacer hoy is God is preparing us for our call. es Dios nos está preparando para nuestro llamado. Unfortunately, so many Christians are mostly concerned with being blessed. Desafortunadamente, muchos cristianos nomás están preocupados por ser bendecidos. In fact, Joyce Meyer once said this. De hecho, Joyce Meyer dijo esto. She said, many people in the Western world are spoiled
spoiled by the convenience of our culture. Dice, muchos de los cristianos en el mundo oeste están ahí siendo chiqueados por lo que es el mundo de la parte oeste. But if we look at the Word of God, including this passage, Pero si miramos a la palabra de Dios, incluyendo este pasaje, we realize that being called of God means we are not to be self-centered. nos damos cuenta que ser llamados de Dios no podemos ser egocéntricos. Instead, we need to be God-centered and people-centered. En vez debemos de estar centrados en Dios y centrados en ayudar a la gente. We're to be concerned with representing God and representing people. Debemos de estar preocupados en representar a Dios y representar a gente. Verse 1 of our text says, every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God. Verso 1 de nuestro texto dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en el que a Dios se le refiere para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados. Now you may say, well, but I'm not a high priest. This Pero- doesn't relate to me. Quizás usted diga, yo no soy un sumo sacerdote, esto no se relaciona conmigo. But we are all, the Bible tells us, to be ambassadors for the Lord Jesus Christ. Pero la Biblia nos dice que todos somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. If we read out of 2 Chronicles chapter 5 and verse 20, Si leemos de Segunda de Crónicas capítulo 5 verso 20, we are told that we are to be ambassadors. nos dice que todos somos embajadores. And so if we look at chapter 5 and verse 20, it says, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. Así que nos dice que todos somos embajadores de Cristo y les imploramos que todos os reconciliéis con el Señor. Amén. Now, the best, and what I'm about to share is actually a true testimony. Y lo mejor y que estoy a punto de compartirles es un testimonio verídico. On the day that this Christian realized, he saw this verse and realized, I'm to be an ambassador of the Lord. El día que este cristiano hombre se dio cuenta que era un embajador de parte del Señor. So he called his Christian friend and said, I have received a promotion. Así que este hombre le llamó a su amigo cristiano y le dijo, mira, he sido promovido. So his friend said, oh, have you been promoted to vice president? Oh, dijo, ¿se te dio una promoción de ser vicepresidente? Vice president of your company? ¿Vicepresidente de tu compañía? And the man said, no, higher than that. Y el hombre le dijo, no, más alto que eso. So Aleluya. his friend asked, have you been promoted to CEO of the company? Le dijo, ¿te han promovido a ser casi dueño de la compañía? He said, oh no, higher than that. Oh, dijo, no, más alto que eso. And he said, are you running for political office? Le dijo, ¿estás corriendo por una oficina política? And he asked, are you running for the assembly? Le dijo, ¿estás corriendo por asamblea? Higher than that. No, le contestó, más alto que eso. The state senate? ¿O el Senado del Estado? No, higher than that. No, mucho más alto que eso. The U.S. Senate? ¿Del Senado de los Estados Unidos? The governor? ¿El gobernador? Higher than Le that. dijo, no, más alto que eso. So he finally told him, he said, I have been promoted to ambassador. Finalmente le dijo, he sido promovido a ser embajador. Ambassador to where? His friend asked. ¿Embajador de dónde? Le preguntó su amigo. To Britain? ¿A Britania? No, higher than that. No, más alto que eso. To Mexico? ¿A México? No, higher than No, that. mucho más alto que eso. To Russia? ¿A Rusia? No, higher than that. No, más alto que eso. I am an ambassador for the Lord Jesus Yo soy Christ. embajador de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. That's the way God views things. Así es como Dios ve las cosas. Some of you have been waiting on God for a promotion.
Algunos de ustedes han estado esperando a Dios para una promoción. You already have the promotion. Ya tienes la promoción. And it's the highest promotion you can get. Y es la promoción más alta que puedes obtener. An ambassador for the Lord Jesus Christ. De ser un embajador de nuestro Señor Jesucristo. We are all called of Him. Todos somos llamados por Él. We're to make a difference in this crazy world in which I live. Somos llamados a hacer la diferencia en este mundo loco en el cual vivimos. And let's face it, the world is crazy. Y seamos claros, el mundo está loco. Absolutely. I mean, if I were to ask you, do you think this world is crazy the way it is? Digamos, si yo le preguntara, ¿usted cree que este mundo está loco la Amen. manera que estamos viendo? I think every hand would go up. Yo creo que cada mano sería levantada aquí. Every hand. Cada mano. But we are to make a difference Pero in this nosotros crazy world. somos llamados a hacer la diferencia en este mundo loco. And then verse 2 of our main text Y en el verso 2 de nuestro texto principal says we must deal gently with people as part of our call. dice que debemos de tratar gentilmente o suavemente con la gente en la cual somos llamados. So verse 2 reads, He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since He Himself is subject to weakness. Para que sea nuestra paciencia, se muestre nuestra paciencia con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también es rodeado de debilidad, dice. The wise Christian knows that we're nothing without Jesus. El Amen. cristiano sabio sabe que no es Amen. nada sin Jesús. Yes. Everything that we are, everything that we do, it's only possible because of Jesus. Amen. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es solamente posible por Jesús. And we need to remember that Y always. necesitamos recordar eso siempre. We must mature, but part of maturity is giving up our childish ways, thinking we're something when all that we are is due to Jesus. Debemos de madurar y eso requiere que entreguemos nuestras inmadureces y reconocer que todo lo que somos es por Cristo Jesús. Hallelujah! Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. 1 Corinthians chapter 13 and verses 11 and 12. Beginning in verse 11, it says, When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the childish ways behind me. Primera de Corintios capítulo 13 dice, cuando era niño hablaba como niño, pero cuando crecí como adulto dice, entregué las cosas de niño. Verse 12 says, For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part. Then I shall know fully, even as I am fully known. Dice, ahora vemos como a cara descubierto, como de espejo en espejo, a cara descubierta. Ahora entendemos la verdad. If we really want to be used of the Lord in our call, we need to mature. Si en realidad queremos ser usados por el Señor en nuestro llamado, tenemos que madurar. We need to give up our childish ways. Debemos de entregar nuestras maneras de niños. Now, you remember Christmas, would be, when we were children, looking forward to all these gifts when we were young. Ahora se acuerda como en la Navidad cuando eran los niños buscábamos los regalos por todo el arbolito. The focus was on being blessed. El enfoque era ser bendecidos. And when we were young, when a present opened up, we'd go, Y cuando eran los niños y agarrábamos un regalo, decíamos, Amen! amén. But we need to realize our call is not so much being blessed. Sure, God loves to bless us. Pero debemos de realizar que nuestro llamado no se trata tanto de ser bendecido. Dios quiere bendecirte. But now we need to be focused on how God wants to use us for the rest of our lives. Pero ahora debemos de enfocarnos cómo Dios nos quiere usar por el resto de nuestras vidas. We need to be totally reliant on God. We can't do anything on our own. Necesitamos depender totalmente en Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos. That needs to be our focus. Ese necesita
necesita ser nuestro enfoque. Now, some of you are thinking, oh, I don't have that many gifts. I'm not very skilled. God can't use me. Ahora quizás algunos dicen, bueno, yo no tengo muchos dones, yo no sé mucho, Dios no me puede usar. But our attitude toward the Lord is much more important than how gifted we are. Pero nuestra Amén. actitud hacia el Señor es mucho más importante que los dones que tengamos. The neat thing about God is He has all the gifts. Lo hermoso de parte de Dios es de que Él tiene todos los dones. If we don't have a certain gift, just like that, God can give it to us. Si no tenemos cierto don, así fácilmente Dios nos lo puede dar. 2-3 seconds later, God can give it to us. 2-3 segundos después Dios nos lo puede dar. Don't worry about if you're not gifted. No se preocupe si no tiene dones. But much more important is we need to have the attitude, God use me. Pero Amén. mucho más importante debemos de tener la actitud como Dios usa mi vida. God, I don't want my life to be a waste. Dios, yo no quiero que mi vida sea nomás ahí, ahí se va. I don't want my life to be filled with all these wonderful things I have, but I haven't been used of you sufficiently. Yo no quiero que mi vida nomás esté llena de cosas que tengo, pero quiero que mi vida sea usada eficazmente. We need to focus on how many lives have been changed because of Jesus shining through us. Necesitamos enfocarnos en cuántas vidas han sido transformadas a través de la luz que es Jesús a través de nuestras vidas. Amen. Amén. Second point we want to make is the need to appreciate each moment and respond appropriately to each. Segunda cosa de enfocarnos es la necesidad de poder responder a cada momento y poder responder de una manera adecuada. Now, if we look again at our main text, Ahora, si vamos una vez más a nuestro texto inicial, and we look at Hebrews 5 and verse 8. si vemos Hebreos capítulo 5, verso 8, Now, this may not be an enjoyable verse to read, but it's true. ahora quizás este no sea un verso muy agradable de leer, pero es verdad. It's speaking about Jesus. It says, "Son, though he was, he learned obedience from what he suffered." Hablando de Jesús, dijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Aleluya. Now, this may sound funny, but it's not funny. It's true. Ahora quizás esto se oiga chistoso, pero no es chistoso, es verídico. One of the greatest blessings we can receive from God Una de las más grandes bendiciones que podamos recibir del Señor is to suffer, especially early in our lives. es de poder sufrir, especialmente en nuestra vida temprana. The Bible even says it is good to bear the yoke in one's youth. La Biblia dice que es bueno llevar el yugo en nuestra juventud. Now, what I'm about to share may surprise you. Ahora lo que estoy a punto de compartir quizá les sorprenda. Next to God and my wonderful wife and family, A la par de Dios y mi hermosa esposa y su familia, and of course by God I mean the salvation that we have because of Jesus. y claro, hablando por Dios es de la hermosa salvación que tenemos en Cristo. One of the blessings I am most thankful for is how much I suffered earlier in my life. Una de las bendiciones que yo aprecio mucho es cuánto yo sufrí temprano en mi edad, en mi vida. I've almost died 8 times. Yo casi he muerto 8 veces. All kinds of things. A mafia contract on my life Diferentes cosas, un contrato de la mafia sobre mi vida. because I saw his mistress come to Christ, and so she left him and followed Jesus. Porque yo miré una de sus mujeres venir a Cristo, de esos mafiosos. And boy, did my suffering start early. Y oh Dios, cómo vino ese sufrimiento a una temprana edad. I almost died at birth. Casi yo muero también al nacer. Should have died at birth. Debería de haber muerto al nacer. In fact, a very impoverished family because my mom was mentally ill. De hecho, éramos una familia muy pobre porque mi mamá sufría de un problema mental. But my mom was told as I struggled for my life at birth, Y a mi mamá se le dijo mientras yo luchaba con mi vida al nacer, and you're not worried about it because I'm here. y usted no se preocupe de eso porque estoy aquí. Obviously, I survived. Obviamente sobreviví.
Aleluya. But after my doctor miraculously worked to save me, Pero después de que el doctor milagrosamente trabajó para salvarme, my mom was told by many other doctors, mi mamá se le dijo por muchos otros doctores, there is only one doctor in this entire hospital that could have saved your son's life. solamente hay un doctor en todo este hospital que pudo haber salvado la vida de su hijo. By God's grace, that was my doctor. Por la gracia de Dios, ese fue mi doctor. God looks after us, doesn't he? Dios cuida de nosotros. Todo el tiempo, aleluya. Gloria. Now, many of you remember, I'm originally from New York City, born and raised in New York City. Ahora muchos recuerden, originalmente soy de la ciudad de Nueva York. And really bad neighborhood. The mayor thought he ran the city, but it was the gangs. Crecí en una vecindad muy mala. El mayor del alcalde pensaba que él corría la ciudad, pero en realidad eran las pandillas que lo corrían. In fact, many times we learned to walk with rocks in our hands. De hecho, muchas veces aprendimos allá a caminar las calles con piedras en nuestras manos. And often that would be enough to keep the gangs away, Y eso era a veces suficiente para mantener las pandillas a lo lejos. because they knew that even though they could beat us and beat us up badly, Porque aunque ellos sabían que podían golpearnos y golpearnos de una manera brutal, if we walked around with big rocks in both of our hands, they were going to take some damage. si caminábamos nosotros con piedras en nuestras manos, ellos iban a ser lastimados. In New York City, when I was about 9 years old, En la ciudad de Nueva York, cuando tenía 9 años, there was up to that time one of the largest fires in New York City history. en ese tiempo hubo uno de los más grandes incendios registrados en la historia, In our apartment building. en nuestro edificio de apartamentos. Now, fortunately, and I say this with a little bit of humor, Y fortunadamente, y lo digo esto con un poquito de humor, but fortunately, the New York City Fire Department was better than we saw in LA about a year ago. el departamento de bomberos de Nueva York fue mucho más mejor que el departamento de Los Ángeles que miramos hace un año. Because they surrounded our apartment building with 8 fire trucks. Porque ellos rodearon nuestro edificio de apartamentos con 8 troques de bomberos. The fire was bad. El incendio estuvo muy malo. The flames were going 20 or 30 feet high. Las llamas crecían a 20 o 30 pies de alto. My mom and I lived on the 6th floor, Mi mamá y yo vivíamos en el piso 6 and I was visiting the 7th floor. y yo estaba visitando el 7º piso. And the rumor at that time, which turned out to be incorrect, but it was a rumor, the rumor was that the fire started in our apartment. El rumor que comenzó en ese tiempo, que era incorrecto, dice que el incendio comenzó en nuestro apartamento del piso 6 And that my mother was likely dead. y de que mi madre era posiblemente que estuviera ya muerta. And I thought, I've got to see my mom. I've got to somehow make it to the 6th floor. Yo pensaba dentro de mí mismo, yo tengo que llegar a mi mamá, tengo que llegar al piso 6. But I could see the flames right outside the window. Yo podía mirar las llamas afuera de la ventana. And as I tried to get out of the apartment door to go to the 6th floor, Y conforme traté de salir de la puerta del apartamento al piso 6, the smoke was so thick el humo era tan grueso that within a few seconds I could not breathe at all. que en unos cuantos segundos ya no podía respirar. So I had to retreat back to the 7th story apartment. Así que tuve que regresar al apartamento del 7º piso. And many people, just like when the World Trade Center was hit, they were jumping out of their windows. Y como mucha gente lo vimos, ¿verdad? Cuando se cayeron las torres gemelas, había gente brincando de las ventanas hacia el piso. But of course it wasn't 110 stories high. It Pero was claro, no era 110 pisos de altos. second floor, third floor, fourth floor. Era el segundo piso, tercer piso, cuarto piso. And back then, what they would do in the fire department is if you were not so high and you jumped, they would catch you in kind of a trampoline net. Y en ese tiempo lo que ellos hacían es de que si tú brincabas del segundo o tercer piso, ellos te podían acoger o cachar con una red como tipo trampolín. So I called out to the firefighters from the 7th floor and I said, should I jump? Y yo le gritaba a los bomberos del 7º piso, debo de brincar, les decía. And the firefighter said, no, you're too high.
you could get badly injured or die. Los bomberos me decían, no, te puedes lastimar muy feamente y posiblemente morir. And they had a megaphone so I could hear them. Y ellos tenían un megáfono para que yo podía escucharlos. And they said, you have to just hope that we get to the flames before the flames get to you. Ellos me dijeron, nomás tienes que esperar que nosotros lleguemos a ti antes de que lleguen a ti las llamas. So I called back down to them and I said, what are the chances of that happening? Así Will que yo you les be able to volví a do that? decir cuáles son las oportunidades que tengo de que eso suceda. And they called back with their megaphone. Y ellos volvieron a gritar con el megáfono. And they said, we don't know. Ellos dijeron, no sabemos. But I say, thank God they had 8 fire trucks. Pero yo le doy gracias a Dios que tenían 8 troques de bomberos. Because if it was like LA during all those fires, good chance I wouldn't be here. Porque si hubiera sido como Los Ángeles y en esos incendios había una buena oportunidad que yo no estuviera aquí. So that was age 9. Eso fue la edad de 9 años. My age didn't even have 2 digits, and I had already almost died twice. What a way to start off in this world. Ni siquiera había pasado los 10 años y ya había una gran obstáculos y manera de comenzar mi vida. There were some big gangs in our area. Habían unas pandillas muy grandes en nuestra área. The worst was the Savage Skulls, Los peores eran los Savage Skulls. which was the most feared gang in New York City at that time. Las Calaveras Salvajes, que era la pandilla más temida de ese tiempo en Nueva York. They were so vicious that they're one of the few gangs that an entire book has been written about them. Era una de las más malas pandillas que un libro entero se ha escrito de ellos. And my first full-time job was working with the former head of the Savage Skulls, Y mi primer trabajo era trabajar con uno de estos líderes de esa pandilla, who had killed 6 people. que había matado 6 personas. And the way we became, in quotes, friends Y la manera que nosotros, entre comillas, venimos a ser amigos, is, as you might imagine, he had a bad temper. es como usted se imagina de tener un mal temperamento. I mean, let's face it, if you've killed 6 people as a gang leader, you have a bad temper. Vamos, digámoslo, si has matado 6 personas como un líder de pandillas, tienes un temperamento malo. If you have an opportunity to marry someone who's killed 6 people, my advice is don't. Si tienes una oportunidad de casarte con alguien que ha matado 6 personas, mi consejo es no lo hagas. But we became friends with Eddie, was his name. He'd always come to me to talk about a number 7. Pero venimos a ser amigos, Eddie y yo, se llamaba Eddie, y yo siempre le decía, no intentes matar al 7ª persona. But I got mugged and beaten to a pulp when I was 15 by another gang. Pero en otra ocasión me robaron y me golpearon casi a perder la muerte por una pandilla. It was me against 50 of them. Era yo en contra de 50 de ellos. And it was tough because many of them were amateur boxers Y era difícil porque muchos de ellos eran boxeadores amateos who had won medals for boxing. que habían ganado medallas por boxear. Would have been bad enough if I boxed with them, but they didn't play fair. They threw rocks at my head and my back. Hubiera tenido más oportunidad si hubieran boxeado, pero no jugaban de una manera buena, así que me golpearon con bates en mi cabeza. How I survived is only by the grace of God. ¿Cómo sobreviví? Es solamente por la gracia de Dios. Amen. Amén. Amen. And kind of funny, people are funny. Y gente es chistosa. People think, oh, and Eddie was African American, but you know, this worst gang, that 50 of them, they're a white gang. Eddie era afroamericano, pero esta pandilla era una pandilla de blancos. And I think they were the worst. Creo que esos eran los peores. They were mean. They'd throw rocks to try to crack my skull and break my back. Ellos eran malos, tiraban piedras para golpear mi cabeza y mi espalda. And yeah, they broke my back. Y sí, claro, pudieron fracturar mi espalda. Only by the grace of God did I live through that. Solamente por la gracia de Dios que pude sobrevivir eso. Amen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you. Thank you, Jesus.
But you know what, though? I've had 5 more experiences. I'm not going to go through all of them. Pero sabe, he tenido 5 experiencias más y no voy a hablar de ellas. We'll stop at age 15. Vamos a detenernos a la edad de 15 años. But you know what? Those are some of the experiences in my life that I'm most thankful for. Pero sabe, esas son experiencias en mi vida las cuales yo estoy muy agradecido. In fact, you may be saying, I think that this preacher's crazy. Quizás usted diga al escucharme, este predicador está loco. And you may be even thinking our interpreter's crazy for interpreting it. Y quizás usted diga, el intérprete está más loco por interpretarlo. But it's true. Pero es verdad. Why? Because it prepared me for the ministry. ¿Por qué? Porque esto me preparó para el ministerio. It made me who I am today. Me hizo quien soy yo hoy en día. If I had had a soft life, Si yo hubiera tenido una vida muy fácil, I wouldn't have been able to minister to as many people. no hubiera podido ministrar a tanta gente que he ministrado. If I had lived a life like, and I'm gonna go up to this one. Si yo hubiera vivido una vida como a esta, aquí voy a llegar a la cámara. And if I had lived a life of softness where, just like a teddy bear. Si yo hubiera vivido una vida muy suave como, ¡ay, un osito! That's even better. Mejor. Hallelujah. ¡Aleluya! Just squeeze the teddy bear. Have some more stuffed animals in. ¡Oh, nada más de abrazar al osito! ¡Hay muchos ositos bonitos! Amen. Amén. If we live that kind of life, we're not as prepared to be used of God. Si vivimos ese tipo de vida, no vamos a ser preparados para ser usados por Dios. So here they talk about the priests knowing that they're weak and even Jesus suffering. Sí, aquí habla esta escritura de que el sacerdote sabe qué hacer y aún Jesús mismo padeció sufrimiento. Hallelujah. Aleluya. We need to make the best out of what we've suffered. Necesitamos sacar lo mejor de nuestro sufrimiento. I recently received a letter from someone who turned 81 years old. Recientemente recibí una carta por alguien que ha cumplido 81 años. And when she wrote to me, Y cuando ella me escribió, she said, "Oh, now that I'm 81, dijo, ahora que tengo 81, I finally realize how precious and short life is." ahora aprecio qué tan corta y preciosa es la vida. And I love this lady. I appreciate her. She's a good Christian lady. Y yo amo a esta señora, la aprecio, es una buena hermana cristiana. But I thought to myself, I didn't tell her, of Pero course, yo pensé dentro de sí mismo, no le dije a ella, claro, but I thought to myself, oh wow, it took her 81 years to realize le that. dije, wow, le tomó a ella 81 años de darse cuenta de esto. I'm so glad I learned that by the time I was 6. Yo estoy muy contento que yo aprendí esto a la edad de 6 años. Now, I'm not pointing to me as being special. I only learned it because I lived a rough life. Ahora no estoy apuntando hacia mí porque yo soy especial, simplemente lo aprendí porque tuve una vida difícil. Now, you know, every service I preach here, I eventually refer to my adorable, Ahora usted sabe que incredible, and phenomenal wife. usted sabe que cada vez que predico aquí yo me refiero a mi adorable Can y you fenomenal wave, precious esposa. one? Puedes levantar tu mano And by the way, y de hecho got to bring you folks into the message. tengo que traerlos a ustedes al mensaje. Friends for a long time. Amigos de mucho tiempo. Scott and Eugene. Scott y Eugene. Now, I won't tell you how long we've known them. I'll only say it's a long time because if I say how long, you'll think they're older than they look. No le voy a decir cuánto tiempo nos conocemos porque si le digo el número usted va a decir, wow, se miran más jóvenes de su edad. But, praise God, my adorable, phenomenal, and incredible wife Pero gracias a Dios por mi adorable y fenomenal esposa
She's, as you probably know, from Pastor Cho's church and in Korea, which is the largest in the world. And when we were engaged, I said to her, sweetie, if you want to marry someone who wants the largest ministry in the world, you're marrying the wrong person. Le dije, mija, si tú quieres casarte con alguien que tiene una iglesia más grande como el Pastor Cho de Corea, tú estás casado con la persona equivocada. Very good. Funny how it's the same in English and Spanish, isn't it? Chistoso como se oye en español, ¿verdad? But if you want a husband who will love God with all that he has and love you, Pero si quieres un esposo que second te va a after amar, that, you're marrying the right person. pero como si quieres un esposo que te ama a ti más como que ama al Señor, entonces es una persona muy especial. All that suffering Todo ese sufrimiento prepared me. me preparó. And we need to realize it's in fact Leo Tolstoy, the great Russian author, a Christian, by the way. Tenemos que recordar que Leo Tolstoy, un cristiano ruso, dijo, He said, a man who does not understand the benefit of suffering does not live a clever and true life. dijo, un hombre que no entiende el sufrimiento no puede vivir una vida llena de sabiduría. Amen. Amén. It's not just a matter of how long we've lived No se that trata- makes us wise. No más el tiempo que hemos vivido que nos hace sabios, It's how we use that time. es cómo hemos usado ese tiempo. Now, I know we don't like to go through things, Ahora yo sé que no queremos pasar por cosas, but it matures us. pero nos madura. Suffering makes us better used of God. El sufrimiento nos hace más útiles para Dios. It's much like, you ever notice that, now I must admit I love coffee. Ahora yo tengo que admitir que me gusta el café. And one of the things that amazes me is, I think most of us know, coffee stores are not cheap. Y una cosa que me sorprende, y todos sabemos esto, que las tiendas de café no son baratas. And I'm not talking about the fancy stuff. I don't get that. I mean, just for a regular cup of coffee. A mí no estoy hablando de las tiendas famosas, nomás un simplemente taza de café. And you might wonder why on earth, if it's so expensive, do people go to these places? Y quizás se dijera, ¿por qué si son tan caras? Gente sigue yendo a esos lugares. One of the reasons, Una de las razones, one of the main reasons, una de las razones principales is because coffee shops have machines that can really boil the water and brew the coffee at extremely high temperatures. es porque estas tiendas de café verdaderamente pueden tener la agua muy caliente para poder realmente cocinar el café, That generally cannot be matched at home. que generalmente no se puede comparar a la cafetera de la casa. And when coffee goes through that process, it tastes better. Y cuando el café pasa por ese proceso, el café sabe mejor. Now, I've known a number of you for a long time, Ahora yo conozco a muchos de ustedes por mucho tiempo and let me give you a compliment. y déjeme darle un complemento. You taste good. Ustedes saben bien. Amen. Amén. Our brother tastes good. Sabe bien. Amen. Amén. And one of the reasons you taste good Y una de las razones por la cual ustedes saben bien is you've been through a lot of hot water. es porque ustedes han pasado por mucha agua caliente. Amen. Amén. Amen. Amén. We need to realize that. Necesitamos darnos cuenta de eso. God is preparing us to be used. Dios nos está preparando para ser usados. That's why the Bible says in 1 Timothy 3:6 Es por eso que la Biblia dice 1 Timoteo 3:6 that we should not lay our hands too quickly on a new convert. que no debemos de poner nuestras manos muy rápido sobre un nuevo convertido. We should not say to a new convert, "Oh, you received Jesus? Now you're pastor." No debemos de decirle al nuevo convertido, ¿ya recibiste a Cristo? Ok, ahora pastorea. And that scripture, 1 Timothy 3:6, specifically gives the reason. Y esa escritura, 1 Timoteo 3:6, nos da la razón. New converts tend to be proud. Convertidos, los nuevos convertidos tienen la tendencia de ser orgullosos.
One of the proofs of maturity is that we become more humble. Una de las pruebas de madurez es de que venimos a ser más humildes. Now let's think of children who grow up in the United States or in Mexico. Ahora pensemos en niños que han crecido en los Estados Unidos y México. You know, people are all the same pretty much wherever they live. La gente es casi Jesus. lo mismo donde sea que viven. But think of children. You know, a lot of children, say about 12 years old. Sí, muchos niños, los niños de edad de 12 años, By that age, they think, my parents know nothing. para esa edad muchos de ellos dicen, mis papás no saben nada. And then by age 14, my parents are crazy. Para la edad de 14 años los niños dicen, los jóvenes dicen, mis padres están locos. And then between some of you are saying, I'm so glad my children are here to hear Ustedes this. están diciendo qué bueno que mis hijos vinieron hoy. Right sermon for them to be here, right? El sermón correcto para que ellos escuchen. And then between ages 20 to 39, they think they know more than their parents. Y la edad de 20 a 39 años hay jóvenes que piensan que creen más, que saben más que los padres. And then finally, by the age of 40 and beyond, they go, oh wow, did my mom and my dad have wisdom? Y finalmente a los que tienen 40 o más se dan cuenta que sus padres tenían sabiduría. But then they say, Pero después dicen, I wish they were still here. ¿cómo desearía que todavía estuvieran aquí? You know, in fact, I have a lady I knew her going back to elementary school. I shared the gospel with her. She came to Christ. De hecho, yo conocí a una mujer que la conocí desde los tiempos de la escuela y la guía a los pies del Señor. It opened her eyes. Abrió ella sus ojos. And she thought she was already divorced. Ella ya se había divorciado. She said, what a fool I was to rebel against my parents. Qué tonta he sido yo rebelarme en contra de mis padres, dijo. I only wish they were still here. Mi único deseo es de que ellos todavía estuvieran aquí. And it's so sad because she can't talk to her parents anymore. Y es triste porque ya no puede hablar ella con sus padres. So she regularly posts on Facebook. Así que regularmente ella manda un post en Facebook And she says, sorry, Ma. y ella le dice, perdóname mamá, Sorry, Dad. perdóname papá. I was such a fool. Era una tonta, I was so rebellious. era tan rebelde. I wanted to do things my way. Quería hacer las cosas a mi manera. And I only wish you were here. Y solamente deseo que hubieses estado aquí todavía. It's why it's one of the greatest blessings to mature fast. Es por eso que es una gran bendición madurar rápidamente. And sure, it's hard. Y claro, es difícil, A lot of suffering. mucho sufrimiento, But better to learn early pero es mejor aprender a una edad temprana than to make a bunch of mistakes later on. de hacer muchos errores después en la vida. Amen? Amén. Third and last point. Tercer y último punto. Our attitude makes all the difference in the world in terms of determining the extent to which God can use us. Nuestra actitud hace la diferencia hablando de cuánto Dios nos puede usar. Now, verse 11 is profound. Ahora, Profundo. verso Something like that. 11 es muy profundo. Yeah, I got that right. Maybe next sermon he'll do the English. Próximo sermón yo voy a predicar en inglés. Verse 11 is profound. Verso 11 es muy profundo. And almost everyone misses this. Y casi la gente ignora eso. Es grande. Once you realize this truth, Una no vez joke, te des cuenta de esta verdad, it'll free your life. va a liberar tu vida. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. It doesn't say you no longer understand. You're not even trying to understand. Dice, tenemos mucho que decir acerca de esto, pero tú ni siquiera estás tratando de entender. You ever try to witness to some of your unbelieving relatives or friends, ¿Alguna vez has tratado de testificarle a familiares que no son salvos and they just don't get it? y no entienden lo que le estás diciendo?
And we think, how could they not understand why at least understand why I follow Jesus? Y piensas tú, ¿por qué no entienden lo que le estoy diciendo? Porque es mi razón de seguir a Cristo. And we say, I guess they just don't understand. Y decimos, pues quizás no entienden. And we keep on trying because they still don't get it. Y seguimos diciéndoles y ellos todavía no entienden. But did we ever consider the possibility? Pero alguna vez hemos considerado la posibilidad A very real possibility. de una verdadera posibilidad. Is they don't understand because they're not even trying to understand. They don't want to understand. Es de que no entienden porque ni siquiera están tratando de entender, no quieren entender. Because a lot of times, once they try to understand and want to understand, Porque muchas veces cuando ellos quieren o tratan de entender, a lot of them will become Christian and they know it. muchos de ellos vendrán a ser cristianos y ellos lo saben And they're scared. y tienen temor. And once you realize that, yeah, there are quite a lot of people, a lot, Y una vez te das cuenta que hay mucha gente who have no interest in understanding it. que no tiene ningún interés en entenderte. They may feel more comfortable to not even try. Se van a sentir ellos más a gusto sin ni siquiera tratando de entender. Then we can have a peace Entonces nosotros vamos a tener paz. and say, okay, God, if they're not even trying, all I can do is pray for them. Y decir, Dios, ellos no quieren entender, todo lo que tengo que hacer es simplemente orar por ellos. It's so freeing and even relaxing to realize there are a lot of people like that. Eso te va a liberar y te va a relajar de entender que hay gente que no quiere ni siquiera entender esto. That is a profound verse. Ese es un verso muy profundo. Amen. Amén. Someone once said this: Alguien una vez dijo esto. I'm tired of explaining to people who are comfortable with the superficial. Estoy cansado de hacer entender a gente que está ellos a gusto con ser superficiales. What if you know some people who they just, I want to be loved? ¿Qué tal si conoces a gente que dice, yo nomás quiero ser bendecido? I want a new teddy bear. Yo quiero un osito nuevo. I want my whole life to be filled with Mickey Mouse. Yo quiero que la vida sea llena de Mickey Mouse y teddy bears. And then you try to explain Jesus and that you want to help people. Y quieres después intentar explicarles a Jesús y que quieres ayudar a personas. And they look at us like we're crazy. Y ellos nos ven a nosotros como nosotros somos los locos. They don't want to understand, many of them. No quieren entender muchos de ellos. They just want the superficial. Ellos nomás quieren lo superficial. So the writer of Hebrews' words for these people is in verse 12. Y el escritor de Hebreos habla de esto en el verso 12. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Dice que para este tiempo muchos de nosotros necesitan ya ser maestros, pero algunos de ustedes quieren leche en vez de comida sólida. I mean, spiritually speaking, there are some Christians, yeah, they're Christian, but they choose to remain in diapers. Espiritualmente hablando, sí, algunos son cristianos, pero se rehúsan y quieren todavía caminar con pañales. God wants us to mature. Dios quiere que maduremos. And you know, it's kind of amazing, again, how filled with ego some new converts are. Es sorprendente cómo hay nuevos convertidos que están llenos de su ego. I remember there were some protests at a university one time. Yo me recuerdo haber unas protestas en una universidad en un tiempo. And I thought the protests were kind of mean. Y yo me recuerdo que las protestas estaban como muy malas. And it was about a foreign situation overseas, Y era de una situación de fuera del país, almost halfway around the world. casi al medio del otro lado del mundo.
So I went up to one of the students who was protesting, Así que yo fui a hablar con uno de los estudiantes que estaba protestando. very nicely and very politely. Fui a él muy calmadamente y con cuidado. I asked, well, why are you so angry? Le dije, ¿por qué estás tan enojado? And the student, who had to be about 21, Y el estudiante, que quizás tenía unos 21 años, said, well, I'm a major in international relations, so I know the way the world should work. dice, yo soy alguien que está estudiando relaciones internacionales y yo sé cómo el mundo funciona. And so I asked him, how many courses in international relations have you taken? Y le dije, ¿cuántos cursos en relaciones internacionales has tomado? Me dijo, uno. And yet this 21-year-old knew how the world should be run. That'd be nice. Y este joven de 21 años sabe cómo el mundo debe correrse. Eso sería hermoso, ¿verdad? Even with, adulthood is defined by different ages. Some people define it at 18, some at 21. Aunque ser adulto se define de diferentes maneras, unos son adultos a los 18, otros a los 21. And sometimes you might want to try going up to an 18-year-old and who thinks, I know it all, and asking, well, how long have you been an adult? Y a veces uno quiere ir a estos jóvenes de 18 años y decirles, bueno, este joven que pretende saberlo todo, le dice uno, ¿cómo es de que adquiriste todo eso? 3 months. 3 meses, dice. And yet I guess they know it all. Y quizás ellos dicen que lo saben todo. In fact, when there was a stock market crash back following 9/11, De hecho, cuando se vino abajo la economía después del 9/11, they were asking on a financial news network, estaban preguntando ahí en las noticias financieras, how could we have made such a huge mistake and not realize that the stock market had gone way up too fast? de cómo hicimos tan grave error, de cómo ver cómo la manera de invertir, se vinieron todo eso, el mundo económico se vino abajo. And then one commentator put it, well, it's because we've been listening to a bunch of 22 and 25-year-olds who have not lived very long. Y un comentarista Amén. puso de esta Así manera, es. dijo, es porque hemos estado escuchando a estos jóvenes de 21 o 22 años que no han vivido la vida. So today is the day to get out of our spiritual diapers. Así que hoy es el día de salir de nuestras zapetas espirituales. And I say that humorously. Y lo digo es una manera humosa. But we need to be all that God has called us to be. Pero necesitamos ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser. God has plans for us. Dios tiene planes para nosotros. All of us. Todos nosotros. You say you've suffered a lot. Quizás usted dice que ha sufrido mucho. Don't get discouraged. No se desanime. Don't get beaten down. No se ponga hacia abajo. It's for a reason. Es por una razón. When I went through what I did with my mentally ill mom, Cuando yo pasé por lo que pasé con mi madre que tenía problemas mentales, and she eventually had to go to trial for 5 attempted murders. y eventualmente tuvo que ir a la corte por 5 intentos de homicidio, de quitarse la vida, Against my father, my uncle, our neighbors, the list goes on. en contra de mi padre, los vecinos, un tío. And they said initially you're going to have to serve 40 years in prison. Le dijeron, inicialmente vas a tener que servir 40 años en prisión. And one of those people she tried to kill numerous times was me. Y esa persona que ella trató de matar numerosamente fui yo. And praise God, God saved me from that miraculously. Y le doy gracias a Dios que Dios me salvó de eso milagrosamente. And by the way, my mom came to Christ too. De hecho, mi mamá vino a Cristo. Glory to God. Un Glory to milagro God. verdadero. One of the things I'm most thankful for Una de las cosas a las cuales estoy muy agradecido in my entire life. en mi vida. So I decided I was going to commit suicide. Así que yo decidí que me iba a quitar la vida. In New York, there were a lot of high rises. En Nueva York hay muchos edificios grandes. And I didn't know how to get hold of a gun. Yo no sabía cómo obtener una pistola. If it had been up to me, I just would have gone like Si this. hubiera sido mi decisión, yo nomás hubiera hecho esto. But I didn't know how to get hold of a gun. New York has strict laws on that. Pero yo no sabía cómo obtener una pistola y Nueva York tiene muchas leyes estrictas de eso. So I thought I'll go up to the roof Entonces pensé, me voy a ir al techo
And I'll jump head first, and for sure that'll kill me. Y voy a brincar cabeza primero y claramente eso va a terminar. And God, as only God can, Y Dios, como Dios sabe hacerlo, shortly, just hours before I was to commit suicide, horas antes de quitarme la vida, He supernaturally revealed Himself Él de una manera sobrenatural se reveló a mí and shared the gospel I had never heard. y me compartió el evangelio que yo nunca había escuchado. And I gave my heart to Christ. Y le di mi corazón a Cristo. But you see, the thing is, ¿Sabe? La cosa es, I could say what a horrible thing to go through. qué cosa horrible es de pasar por eso. But God used it. Pero Dios lo ha usado. Because I've talked more than 30 people out of committing suicide. Porque yo he convencido a más de 30 personas de no cometer suicidio. And it was important that I go through that. Y fue importante que yo pasara por eso. Because the main thing that people contemplating suicide say, Porque el punto importante que la gente que contempla suicidio, they say, you don't understand. ellos dicen, tú no entiendes. And I can say, oh, yes. Yo le puedo decir, sí lo entiendo. And suddenly they listen. Y de repente ellos empiezan a escuchar. Suddenly they're open. Ellos de repente están abiertos. I'm pointing to everyone I see. Yo estoy apuntando a cada All of you cada uno de ustedes. been through some things in life. Han pasado por cosas en sus vidas. And you could help people better than just about anyone. Y tú puedes ayudar a tanta gente They'll listen to you. que te van a escuchar. See, you thought you could hide back in that corner. Si tú piensas que tú te puedes esconder en esa esquina, no, te puedo ver. All of us. Todos nosotros. There are people that we can reach Hay gente que podemos alcanzar because of things that we've been through. por las cosas que hemos pasado. Is it worth it? ¿Vale la pena? What I've been through, that 30 some odd people, their lives would be saved? Lo que yo he pasado de que 30 personas han sido salvas. Absolutely. Claro que sí, vale la pena. Let's go out and be, no matter what we've suffered, Vamos a ir y vamos a salir y no importa lo que has sufrido. everything that God has called us to be. Vamos a hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Hallelujah! Aleluya. If you believe that, Si tú crees eso, shout, clap hands, do whatever you want if you believe this. grita, aplaude. Si tú crees eso. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Lord Jesus, thank you for your goodness. Señor Jesús, gracias por tu bondad. Thank you, Lord, even for our sufferings. Gracias, Señor, aún por nuestros sufrimientos. They've been rough, Ha sido duro, but they have prepared us for something even greater. pero nos han preparado para un algo más grande. And so I ask these questions. Así que yo te pido y hago estas preguntas. Those of us today Aquellos hoy en día who would say, Lord, que han dicho, Señor, I really do want to serve you yo verdaderamente quiero servirte with all my heart. con todo mi corazón. But I look at my life right now, Pero yo veo mi vida ahorita and I'm really not sure y yo no estoy seguro where I stand before you. dónde estoy parado contigo. I'm not sure if you were to come back for your church this very day. Yo no estoy seguro si tú vendrías por tu iglesia este mismo día. I'm really not sure whether I'd go and live and be with you forever. Yo no estoy seguro si yo me iría y viviría contigo para siempre. I want to be sure, Lord. Yo quiero estar seguro, Señor. And if that's where you're at today, Y si es ahí donde tú estás hoy, you want to be sure of where you stand before the Lord Jesus Christ, quieres estar seguro de dónde estás parado con nuestro Señor Jesucristo, just put up your hands. nomás levanta tus manos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. What a number of hands. Unas cuantas manos. You may put down your hands. Puede bajar su mano. For the benefit of these who have raised their hands, Por el beneficio de aquellos que han levantado su mano, let's all of us repeat this prayer aloud together. todos repitamos esta oración juntos. Lord Jesus, Señor Jesús, I know you love me. yo sé que tú me amas.
I know you died on the cross for me, Yo sé que tú moriste en la cruz por mí, to forgive me of my sins. para perdonar mis pecados. I want to turn away from my sins Yo quiero voltearme lejos de mi pecado and follow you with all my heart. y seguirte a ti con todo mi corazón. Fill me with your Holy Spirit Lléname con tu Espíritu Santo and give me a new life y dame una nueva vida of love, joy, and peace. de amor, gozo y paz. I'm going to follow you all the days of my life. Te seguiré todos los días de mi vida. Thank you for hearing my prayer Gracias por escuchar mi oración and coming to live inside of me. y vivir dentro de mí. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús.